El artículo 60, interesantísimo este artículo, ¿no? Siempre que los medios fundamentales de comunicación social en cualquiera de sus soportes son propiedad del Estado, son propiedad socialista, y se excluye la posibilidad de que personas naturales o jurídicas no estatales también puedan ser propietarias de esos medios de comunicación, se corre el riesgo de violar la libertad de expresión. ¿Por qué? ¿Por qué se viola la libertad de expresión? Porque se restringe la noticia, se restringe la realidad, o peor aún, la verdad. ¿Por quiénes? Por los que tienen el poder, es decir, el Estado, más bien el partido. Y esto en función de la ideología socialista por el empleo de la censura. Terrible. Yo quisiera tener, por ejemplo, un canal cristiano o una emisora de radio. No existe la posibilidad. ¿Qué yo propongo en este artículo? Que los medios fundamentales de comunicación social en cualquiera de sus soportes puedan ser o propiedad del Estado o de personas naturales o jurídicas no estatales. Simplemente eso, que se le dé la posibilidad a personas comunes y corrientes para que puedan tener la posibilidad de tener un estudio, un canal, una emisora, simplemente, sin que el partido esté fiscalizando, husmeando a ver qué se dice, qué no se dice. Simplemente que exista una estructura legal que le dé un formato y un espacio para que el ciudadano pueda ejercer su libertad de expresión y su derecho a decir lo que piensa sin que nadie esté fiscalizando, censurando, prohibiendo, amenazando, intimidando, expulsando a nadie por lo que cree, por lo que dice, por lo que piensa. Bueno, el artículo 68, en ese no me voy a extender mucho, porque ya en otros momentos lo he hecho, y voy a seguir hablando de mi opinión con relación a la posibilidad de que un hombre se case con un hombre o una mujer con una mujer. Yo sigo sosteniendo el modelo bíblico, el modelo establecido por Dios, de que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello. Así que solamente voy a mencionar esto en esta ocasión. En otro momento ahondaré un poco más. El artículo 95. Bueno, el artículo 95 es otro engendro más del totalitarismo y la censura. Si entendemos que el arte, fíjense, voy a partir de un concepto sencillo, ¿no? Si entendemos que el arte es cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y sentimientos, ¿dónde queda el buen argumento de restringir la creación artística en función de los valores de la sociedad socialista? El mismo artículo establece que la creación artística es libre. Por una parte dice que es libre, por la otra se contradice. ¿Por qué limitarla entonces a una de las tantas maneras en que se interpreta la realidad? O sea, como lo interpretan los que sostienen el socialismo, y no más bien en función de la dignidad y los valores del ser humano. Eso es una cosa absurda completamente que se está pretendiendo. Ahora tenemos por ahí el decreto 349 dando vuelta, que va a condicionar la libre creación de los artistas al permiso o el autorizo de un burócrata. Entonces, si a un censor, un socialista, un aprovechado, no sé cómo definirlo, no le conviene tal expresión artística, pues no la acepta y ya, la censura, la restringe. Entonces, yo creo que la creación artística debe conservar su esencia de libertad y debe respetar, por supuesto, la dignidad del ser humano. Simplemente eso. No creo que deba decirse más. El artículo 121, bueno, este es un artículo neurálgico, y yo creo que no es democrático un sistema político que impida que el presidente sea elegido por todos, en vez de por un selecto grupo que representa a la mayoría, grupo que por demás, casi en su totalidad, representa los intereses del único partido permitido por la dictadura. Yo pregunto, ¿qué impide que sea el pueblo, por medio del voto directo, quien elija al presidente de la nación? Les voy a leer qué es lo que dice el artículo en sí. Dice: el presidente de la República de Cuba es elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular de entre sus diputados por un periodo de 5 años y les rinde cuenta a esta de su gestión. Yo propongo simplemente que el presidente de la República
sea elegido por voto directo del pueblo por un periodo de 5 años y como límite 5 años más. O sea, que no se repita esta permanencia eterna y vitalicia en el poder por nadie, ni por el que está ahora ni por el que viene después. Yo propongo que esté 5 años como un primer periodo de mandato y 5 años más, se acabó, y que le den espacio a otras personas. Por supuesto, como comenté anteriormente, que hay alternancia en el poder entre un partido y otro partido. O sea, no, tampoco estoy de acuerdo con que sean diferentes personas pero del mismo partido. O sea, al final el mismo perro con diferente collar. Así que no estoy de acuerdo con que sea ahora Díaz Canel y más adelante Esteban Lazo y después Machado Ventura y al final es lo mismo. No estoy de acuerdo. Que sea el que el pueblo elija. Algunos dicen, como es en los Estados Unidos, yo digo, bueno, sí, como es en los Estados Unidos, pero a ver, vamos a poner de ejemplo a Venezuela, con el que Cuba tiene, el gobierno cubano tiene, vamos a decir, buena relación. Bueno, ¿por qué no imitamos el modelo venezolano en ese sentido? Entonces yo quiero votar directamente por la persona que va a llevar las riendas del poder ejecutivo en este país, simplemente. Hasta que llegamos finalmente a uno de los artículos que blinda la Constitución, el último artículo, que es el 224. Este artículo es una sentencia al futuro de la nación. La irrevocabilidad de un sistema político nunca debería ser una posibilidad, por cuanto ningún sistema humano debería ser irrevocable. Es la voz del pueblo, por medio de elecciones libres, donde participen en igualdad de condiciones diversas propuestas políticas, la que tiene la última palabra. No hay verdadera libertad cuando no hay varias opciones para escoger. De otra manera, estamos obligados a aceptar únicamente los dictámenes del Partido Comunista de Cuba, como si la palabra partido hubiera perdido su significado etimológico, una parte. Dice la propuesta, en ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del socialismo y el sistema político y social establecidos en el artículo 3. ¡Wow! Yo propongo eliminar ese planteamiento completamente. Borrado definitivamente de nuestra Constitución, de la actual y de las futuras. Y de los futuros cambios o enmiendas que se le hagan a la Constitución. Yo propongo eso. Ahora, quiero terminar diciendo lo siguiente. En el supuesto caso en que la mayoría vote por el no, o sea, por el no aprobar las propuestas y dejar la Constitución vigente, la del 76, modificada en el 98, después en el 2002, si la mayoría vota por el no, cuestión que a ciencia cierta yo no tengo manera de demostrar, si se mantiene la actual Constitución, los principales artículos que conforman su núcleo totalitario seguirían intactos. El 1, el 3, el 5, el 224, por ejemplo. Ahora, en el caso contrario, es decir, si se votara por el sí y las personas, la mayoría de las personas estuvieran de acuerdo en que se modifique la Constitución, tales artículos continuarían fuera de discusión. Por lo que, independientemente de los votos, los verdaderos elementos que blindan la Constitución se mantienen en la sombra, garantizando así la perpetuidad de un régimen. Más allá de los resultados de la consulta popular del 24 de febrero del año 2019, año próximo, mi victoria no estará determinada por el improbable valor de muchos ciudadanos para decir la verdad, ni mucho menos por la transparencia del régimen político, sino mi victoria estará básicamente condicionada en quedar bien con Dios y conmigo mismo, y esto por medio de hacer uso de mi libertad de pensamiento y de mi libertad de expresión. Una vez más, es mi deseo que Dios le pueda bendecir.